Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, Linux Mint 22.1 con escritorio XFCE. Muchas veces hemos hablado de las buenas prestaciones, fácil instalación y lo amigable que resulta para quienes comienzan en el mundo Linux. Como contracara, tenemos un consumo bastante elevado de recursos. Linux Mint con escritorio Cinnamon no es ideal para PCs antiguas o de bajos recursos. Hoy instalamos Linux Mint con XFCE paso a paso en un PC del año 2012. Comprobamos recursos, revisamos aplicaciones destacadas, gestionamos software, verificamos novedades de 22.1 y sacamos conclusiones. En el canal hemos revisado desde hace años muchas versiones de Linux Mint, pero siempre con el escritorio Cinnamon, el cual es excelente, pero no se caracteriza por su ligereza. Cuando revisamos 22.1 Chia, empleaba en reposo 1051 MB. El objetivo del video de hoy es comprobar si con el escritorio XFCE mantenemos las excelentes características de Mint con Cinnamon. Emplearemos una PC bastante antigua del año 2012 con CPU Intel i5 3470 de 4 núcleos y 3.60 GHz de velocidad, 8 GB de memoria RAM y una tarjeta de video AMD Radeon 6450 de 1 GB de memoria. El almacenamiento es una unidad de estado sólido SATA de 240 GB, y para no consumir recursos del CPU y ver el proceso de instalación completo, el video lo capturo en otra PC mediante una capturadora Elgato Camlink. Como esta vieja máquina no posee Wi-Fi, utilizaré este adaptador USB con el chip MT7601U, que desde el kernel 4.2 está soportado en Linux y no necesita ningún driver. La velocidad es de 150 megabits por segundo y toda la instalación y posterior uso será por Wi-Fi. Dentro del sitio linuxmint.com comprobamos que la última versión es la 22.1 Chia. Con clic en Download nos dirige a donde seleccionaremos la versión de escritorio, estando disponibles el ya revisado Cinnamon, XFCE y Mate. De modo que daré clic en Download correspondiente a XFCE Edition. Desplazándonos hacia abajo, hay muchos mirrors desde donde se puede descargar la imagen ISO. Si bien no siempre es así, normalmente los servidores locales o más cercanos son los más veloces, de modo que busco el correspondiente a Argentina. Y clic allí. Es una descarga de 2.7 GB y demora aproximadamente 3 minutos. Aprovechamos mientras descarga para desplazarnos hacia arriba y dentro de Integridad y Autenticidad damos clic en SHA-256zoom.txt. En la nueva página que se abre, veremos los 3 hashes criptográficos, fingerprints o huellas dactilares de verificación. La que a nosotros nos interesa es la tercera, correspondiente a XFCE. Hay varias formas de verificar una imagen ISO. En mi caso me encuentro en Linux Mint con escritorio Cinnamon, con lo cual dirigiéndome con el gestor de archivos Nemo al directorio Descargas, donde se encuentra la imagen recién descargada, y luego clic derecho dentro del menú contextual, dispongo de la acción de Nemo o Spice Verificar, que permite hacerlo muy fácilmente. Retorna que las sumas de verificación comienzan con 64, 51, 49 y finaliza con AE86D. Perfecto, coinciden las que nosotros obtuvimos con las entregadas por el desarrollador. Como es un escenario poco probable que te encuentres en Mint Cinnamon y quieras instalar Mint XFCE, veamos cómo se verifica de la forma tradicional con cualquier distro Linux. Abrimos una terminal y nos dirigimos a la ubicación donde se encuentra la imagen recién descargada. Listo con ls y verifico ingresando SHA-256zoom, un espacio, las primeras letras LI y pulsando la tecla tabulador se autocompleta. Tras dar Enter devuelve el hash criptográfico de 256 bits y desde luego coincide con el entregado por el desarrollador. Si tú estás descargando y verificando desde Windows, en la descripción dejo un link donde se explica cómo hacerlo desde el símbolo del sistema o consola de Windows. El siguiente paso es flashear la imagen ISO a un USB o pendrive, y hay varias herramientas para hacerlo, como Balena Etcher, Raspberry Pi Imager, Fedora Media Writer, Rufus si estás desde Windows. En mi caso emplearé Ventoy, dado que tengo en la memoria USB varias imágenes que quiero conservar, de modo que solo inserto la memoria USB y una vez montada, solo arrastro y suelto desde la ubicación de la descarga al USB. No tenemos que apurarnos en quitarla,
dado que demora unos minutos, no es solo copiar. Una vez finalizado, expulsamos con seguridad y estamos listos para comenzar con la instalación. Con la memoria USB insertada en la PC donde instalaremos Linux Mint XFCE Edition, habiendo previamente en el BIOS desactivado Secure Boot y con el USB como primera unidad de booteo, enciendo la PC y rápidamente se abre Ventoy. Selecciono Linux Mint 22.1 XFCE y luego Boot in Normal Mode. Iré resumiendo todo el proceso sin omitir ningún paso. Luego dentro de la ISO selecciono la primera opción, Start Linux Mint. Unos instantes después, que aquí resumo, se abre Linux Mint en modo live y una notificación arriba a la derecha informa que se detectaron redes inalámbricas. Con clic en el icono de redes en el panel abajo a la derecha, selecciono la que me pertenece dentro de Available Networks. A continuación ingreso la contraseña y clic en Connect. Rápidamente la conexión inalámbrica queda establecida y así nos lo hace saber una notificación. Esta versión live es funcional, se puede probar sin problemas, pero como a nosotros lo que nos interesa es instalarlo en disco, hago doble clic en Install Linux Mint y se abre el instalador dándonos la bienvenida. Selecciono el idioma, español, y de ahora en más todo o buena parte seguirá en el idioma seleccionado. Disposición del teclado, Spanish, Latin, American para mí. A continuación es importante marcar instalar los códecs multimedia para que nos agregue códecs importantes que no son open source, pero sí de uso muy habitual. Clic en continuar y es momento de seleccionar el tipo de instalación. Como en mi caso solo dispongo de una unidad de estado sólido vacía, las opciones son borrar el disco e instalar de forma automática o crear las particiones manualmente. Si en tu caso tuvieras otro sistema operativo como Windows, daría la opción de instalar junto a o Dual Boot. En mi caso dejo borrar disco y clic en continuar. Muestra la unidad de estado sólido de 240 GB, indica que se usará entero, doy en instalar ahora y luego en continuar para confirmar. Es momento de indicar la ubicación geográfica que detectó de forma automática y tras dar en continuar tenemos que ingresar nombre de usuario, de equipo y la contraseña 2 veces. Dejaré solicitar mi contraseña para iniciar sesión. Si tú prefieres el autologin y que no se requiera ingresar la contraseña cada vez que inicias una sesión, marcas iniciar sesión automáticamente. Luego de dar en continuar, comienza con el proceso de instalación que demora varios minutos. Tenemos barra de progreso todo el tiempo y no requiere de nuestra intervención para nada. Resumo el proceso a unos pocos segundos. Al terminar, indica instalación finalizada. Damos en reiniciar ahora y como no quité la memoria USB, solicita retirarla y presionar Enter. Eso hago y el equipo se reinicia. Arribamos al gestor de inicio de sesión donde ingreso la contraseña de usuario. La conexión a internet se establece automáticamente porque la habíamos ingresado en el live antes de instalar. Se abre también la pantalla de bienvenida. Clic en Vamos o Primeros Pasos es lo mismo. Colores del escritorio es opcional, se puede configurar después, al igual que crear instantáneas de recuperación con Timeshift. El gestor de controladores no es necesario en mi caso, pero no está de más verificar. Doy en instalar y devuelve que no se necesitan controladores. Lo más importante en esta instancia es el gestor de actualizaciones, de modo que damos clic en iniciar y una vez dentro en aceptar. Lo primero será cambiar a un servidor o mirror local. Si bien los servidores incluidos de forma predeterminada en Estados Unidos y Gran Bretaña suelen estar bien, los locales son más veloces y esta herramienta además nos permite saber cuáles son los más veloces, de modo que damos en sí. Ingresamos la contraseña y primero clic dentro de la casilla principal Chia, que como se dijo viene con un servidor en Estados Unidos. Comienza con la comprobación y lo hace primero con los servidores más cercanos. En general no es necesario esperar a que compruebe la velocidad de todos. Normalmente el más veloz estará entre los 10 primeros servidores que pruebe, y en mi caso es el local de Argentina. En algunos países hay varios servidores y por supuesto elegimos el más veloz. Clic en aplicar y queda establecido. Repetimos el proceso para la base Ubuntu, indica entre paréntesis Novel, en referencia a Novel Numbat, el nombre de Ubuntu 24.04. Antes era Yami. Selecciono el servidor más veloz, que también es uno local. Clic en aplicar
y es importante no olvidar dar clic abajo para actualizar la caché de apt. Cierro esta ventana y si hay una actualización de Mint Upgrade o el gestor de actualizaciones en sí, como vemos aquí, damos en aplicar la actualización. Luego nos mostrará todas las actualizaciones disponibles, que normalmente son muchas. Esto es todo lo nuevo que surgió desde la creación de la ISO hasta este momento. Y es donde cobra importancia disponer de los mirrors o servidores más veloces. Este es un proceso que dura unos cuantos minutos, lo hacemos dando arriba en instalar actualizaciones y luego la contraseña. Entre las actualizaciones tenemos un nuevo kernel, el 6.8.0-53. Todo el proceso demora algunos minutos, tenemos barra de progreso todo el tiempo y aquí lo resumo a unos pocos segundos. Al finalizar, indica el sistema está actualizado y que es necesario reiniciar el equipo, pero antes voy a aprovechar e instalar dos aplicaciones que luego emplearemos. Desmarco mostrar la ventana de bienvenida con cada inicio y la cierro. Abro la terminal y cambiaré el tamaño de la fuente a 14 puntos para que en el resto del video se aprecie mejor. Luego abro el navegador web y me dirijo al GitHub de FastFetch para instalar el PPA o Personal Package Archive, que luego permitirá instalar FastFetch. Varios amigos del canal me pidieron que verifique con NeoFetch y FastFetch. Primero agregamos el PPA, copiando la línea y luego actualizando con Update. Una vez realizado este paso, podemos instalar FastFetch con sudo apt install FastFetch. Es necesario agregar el PPA, dado que FastFetch no se encuentra en los repos de Ubuntu o Linux Mint. Limpio la pantalla con Clear y ahora instalo htop. Una vez hecho esto, doy en reiniciar el equipo y la próxima vez que iniciemos sesión será con Linux Mint XFCE Edition instalado y actualizado. Una vez que el equipo reinicia y en el gestor de inicio de sesión, a diferencia de Cinnamon, no tenemos la opción de iniciar sesión en Wayland. Si bien en Cinnamon es experimental y en XFCE 4.20 se encuentra en una etapa muy inicial, como veremos en breve, Linux Mint 22.1 utiliza la versión anterior, la 4.18, de modo que nada de Wayland. Una vez acreditados, como hacemos siempre, comprobaremos recursos desde una terminal con NeoFetch, que ya viene instalado. El kernel es el 6.8.0-53, los paquetes 1916. El escritorio es XFCE 4.18. Nosotros habíamos revisado XFCE 4.20 en Arch Linux poco después de su lanzamiento el 15 de diciembre de 2024. Es un detalle mínimo, pero incorrecto, que la fuente de la terminal es 12 puntos. Nosotros lo cambiamos a 14. CPU y GPU se comentó al principio del video, y el dato más importante y la razón principal por la que se instalaría Mint con XFCE, el empleo de memoria 644 MB, lo cual es sensiblemente menor a Cinnamon, pero esperaba que fuera algo menor aún, en el orden de los 500 MB. Si bien no es el mismo hardware que empleamos cuando revisamos Linux Mint 22.1 con Cinnamon, en aquel momento, al inicio, se empleaban 1051 MB. Contra los 644 MB de ahora, la diferencia es de 407 MB. Ejecutando ahora FastFetch, este nos muestra el tamaño correcto de la fuente en la terminal, 14 puntos. La memoria, que es lo importante, 864.88 MB, 240 más que NeoFetch. Esto es normal en FastFetch, siempre muestra un empleo bastante mayor de memoria. Otro dato interesante es que la distro ocupa 10.59 GB de espacio en disco. Limpio la pantalla y ejecuto htop. Aquí el consumo es de 627 MB, muy similar a NeoFetch. Los 4 núcleos del procesador están casi en reposo. Pasemos a darle una mirada rápida al escritorio XFCE de este Linux Mint. El escritorio XFCE es de lo más tradicional. Utiliza el mismo fondo que Cinnamon y en el panel inferior, fecha y hora sobre la derecha, presionando el calendario, volumen de altavoces y con clic, mezclador de audio, energía que en este PC de escritorio no aplica, redes, en este caso inalámbrica, gestor de actualizaciones y notificaciones. Del lado izquierdo, el gestor de archivos Thunar, del cual hablaremos luego, la terminal, navegador web Firefox y el lanzador de aplicaciones. La cantidad de aplicaciones incluidas es correcta. En accesorios, entre otras, la calculadora, captura de pantalla, gestor de discos, un grabador de imágenes USB, una aplicación para tomar notas, el visor de imágenes y Warpinator
para compartir archivos entre Windows y Linux de forma simple. Configuración contiene lo habitual para los ajustes como para gestionar el Bluetooth, la apariencia, áreas de trabajo, volumen, energía, pantalla y teclado, entre otros. En gráficos, herramientas ligeras como Pix para organizar las imágenes. En Internet destacan el mencionado navegador web Firefox y el cliente de correo Thunderbird. En multimedia, el buen reproductor multimedia Celluloid y el reproductor de música Rhythmbox. En oficina, la suite completa de ofimática LibreOffice. En sistema, hay varias herramientas donde destacan el configurador de impresoras y las herramientas de recuperación y backup. Una buena selección base, ni muy cargada ni muy minimalista. Luego agregaremos alguna aplicación más con el gestor o tienda de software. Pasemos a revisar algunas aplicaciones destacadas. En toda distro siempre es importante contar con un buen gestor de archivos o file manager. Y XFCE tiene a Thunar, el cual en lo personal no me gusta tanto como Nemo en Cinnamon, pero su función la cumple perfectamente. Con clic desde el icono en el panel, abro Thunar y la navegación por directorios archivos es lo habitual. Dentro de descargas tengo una imagen ISO, y si bien no cuenta con las acciones de Nemo o Spices de Cinnamon, sí tiene, por ejemplo, verificar en el menú contextual, que permite con un clic realizar las sumas de verificación para la integridad de una imagen descargada. Pasando al directorio imágenes, tengo algunas fotos en formato JPG y una en formato RAW de Canon, donde todas las miniaturas se ven correctamente. En las propiedades del archivo lo muestra como imagen en bruto CR2 de Canon, con 22.2 MB de tamaño. El visor de imágenes lo abre correctamente, al igual que el resto de fotos JPG. Pasando al directorio videos, tengo uno en formato MOV, que es propietario de Apple, y en principio la miniatura y luego el reproductor multimedia Celluloid muestra correctamente a pantalla completa. Pasando al navegador web Firefox, con un video del canal en YouTube, con el reproductor en tamaño cine, que es algo menor a pantalla completa, con las estadísticas activadas, y comenzando con una resolución de 1440p o 2K, la reproducción es correcta, casi sin caída de cuadros. Pasando a 2160p o 4K, la reproducción continúa siendo muy buena y sin caída de cuadros. Abro HTOP y, como es de esperar, el consumo de memoria RAM es alto, 2.22 GB. Y los 4 núcleos del procesador están entre el 37 y 52%. Lo alto aquí es el empleo de memoria, pero se debe a la resolución. Si pasamos a 1080p Full HD, el empleo de RAM baja a más contenidos 1.35 GB, algo manejable para un PC con 2 GB de RAM, mientras que el procesador entre 13 y 22%. Otra aplicación interesante es Warpinator, que permite compartir archivos fácilmente entre Windows y Linux. Del lado Mint simplemente ejecutamos Warpinator, mientras que en la PC con Windows tenemos que tener instalado Winpinator. Tienen que estar ambas aplicaciones ejecutándose. Aquí abro Warpinator y detecta automáticamente una PC con Windows en el IP 192.168.1.41. La selecciono y está todo listo para enviar un archivo. Clic en Enviar archivos, Examinar y seleccionaré del directorio de imágenes esta foto de 8.9 MB. Aquí vemos que nos aparece esperando aprobación. Se le envió una notificación a la PC con Windows para que apruebe la transferencia del archivo. En cuanto da el OK, rápidamente se realiza. Ahora haré la prueba en el otro sentido. Desde la PC con Windows enviaré un archivo a la PC con Linux Mint. Nos llega el aviso, se trata de una imagen JPG de 10.5 MB y espera de nuestra aprobación, que lo hacemos dando clic en Aprobar en la notificación. Clic en Abrir la carpeta contenedora y tenemos la imagen del Arco de Triunfo parisino enviado desde Windows. Una alternativa al más completo, pero también más complejo de configurar Samba. Pasemos a la tienda o gestor de software. Si bien Linux Mint XFCE Edition se basa en Ubuntu 24.04, una de las características que muchos usuarios valoran es que no emplea Snap, la paquetería que promueve Ubuntu. Desde una terminal ingresamos Flatpak, un espacio, _version, y nos devuelve que tenemos instalada la versión
1.14.6. Pero si ingresamos Flatpak list, no devuelve ningún resultado. No hay ningún paquete instalado con Flatpak, incluso tampoco FreeDesktop, necesario para utilizar paquetería Flatpak. Si ahora ingresamos Snap list, nos devuelve que ni siquiera está instalado, y de quererlo, podemos instalarlo con sudo apt install snapd. Linux Mint tiene soporte para Snap, pero de forma predeterminada no viene instalado. Quien quiera puede instalarlo fácilmente y utilizarlo de forma gráfica. Cierro la terminal y ejecuto desde el lanzador de aplicaciones la tienda o gestor de software, la cual es muy intuitiva, con una sección de destacados arriba y con categorías debajo, con el logo de Flatpak cuando la aplicación tiene ese tipo de paquetería. La forma más común de agregar software es a través de la lupa o caja de búsquedas, e ingresaré una aplicación que siempre tengo en todas mis PCs, el entorno de desarrollo integrado Thonny. Nos devuelve dos resultados, con paquetería del sistema o dev y Flatpak. Seleccionando la opción paquete del sistema, debajo vemos que se trata de la versión 4.0.1. Esta versión de Thonny es bastante antigua, tiene más de 2 años, tratándose de una descarga de 27 MB ocupando 125 MB en disco. Desde el menú desplegable selecciono ahora Flatpak y apreciamos cambios muy significativos. La versión es la 4.1.7, la última, lanzada a mediados de diciembre de 2024. Como contrapartida, tenemos una descarga de 1.3 GB y un espacio en disco de 4.3 GB, lo cual es una completa barbaridad si consideramos que Linux Mint, y lo verificamos más temprano, ocupa 10.59 GB. Lo que ocurre es que si bien las aplicaciones de Flatpak corren en contenedores y necesitan de determinadas librerías que no comparten con otras aplicaciones para mantener el aislamiento y seguridad, cuando se descarga por primera vez una aplicación en Flatpak, es necesario descargar también FreeDesktop, el cual es bastante pesado, pero en próximas aplicaciones no es necesario volver a descargarlo. Por eso, habitualmente digo que Snap y Flatpak son el mismo perro con distinto collar. Aquí descargo e instalo Thonny como paquete del sistema, aunque sea un poco más antiguo. Lo ejecuto desde el lanzador de aplicaciones, desarrollo y Thonny. En idioma selecciono Spanish y en Initial Settings lo dejo en estándar. Let's go y el IDE se abre correctamente teniendo como intérprete Python 3.12.3. Volviendo al gestor de software, busco Audacity y lo tenemos como paquete del sistema, una descarga de 14 MB, pero en la versión 3.4.2, también bastante antigua, de noviembre de 2023. Aquí no lo tenemos como paquete Flatpak. Extraño, ¿por qué será? En breve lo sabremos. Busquemos ahora Visual Studio. Nada. Agreguemos Code. Nada tampoco. Si solo ingreso Code, aparecen varias aplicaciones, pero no la que a nosotros nos interesa, Visual Studio Code, software propietario de Microsoft que jamás estará en un repo oficial. La solución la tenemos dando clic en la hamburguesa o menú opciones y luego preferencias. Dentro de Flatpak, mostrar no verificados está desactivado. Por eso no encontramos a Audacity o a Visual Studio Code. Si lo activamos y en la caja de búsquedas ingresamos Visual Studio, ahora sí lo tenemos. Y con un icono en rojo que nos hace saber que no es un paquete verificado. Si es seguro o no instalar un paquete no verificado, en general el riesgo es muy bajo. Finalmente, el reproductor de música por streaming Spotify se encuentra tanto como paquete del sistema como en Flatpak, pero en este último como no verificado. Con la tienda o gestor de Mint tenemos acceso a casi cualquier aplicación de Linux. Solo Arch y por medio de AUR tiene un catálogo mayor de aplicaciones. Antes de pasar a las conclusiones, quería comprobar si las novedades de Linux Mint 22.1 Cinnamon que revisamos de forma completa en el capítulo 194 estaban disponibles para la edición con XFCE. Y la primera y más importante es la actualización de apt, donde apt-get reemplaza a apt-daemon y ofrece una biblioteca optimizada para administración de paquetes. Captain, la otra novedad, unifica las características de gdebi y apt-url en una única utilidad. Recordemos que gdebi
La herramienta de siempre para instalar paquetes dev desde el entorno gráfico dejó de actualizarse en 2020, recibiendo solo parches de seguridad, principalmente por la gente de Linux Mint. En el directorio de descargas tengo este archivo dev perteneciente a Balena Etcher que descargué para ilustrar esta parte del video. Lo ejecuto y se abre el instalador. Nos muestra información completa como el nombre del paquete, el tamaño, una descripción y las dependencias necesarias que resuelve de forma automática. Clic en instalar paquete, contraseña, continuar y en unos pocos segundos se instala. Esto es el equivalente y lo que habitualmente hago para instalar un paquete dev. Sudo dpkg un espacio -i nombre del paquete, ni más ni menos. Dirigiéndonos al lanzador de aplicaciones, lo tenemos, Balena Etcher. Lo ejecuto y se abre correctamente. Buen trabajo de la gente de Linux Mint para mantener actualizado apt. La otra novedad importante que incorporó Linux Mint 22.1 fue el modo de ahorro de energía, especialmente útil en portátiles, que en Cinnamon accedíamos desde configuración del sistema, hardware y gestión de energía. En opciones adicionales y modo de energía lo seleccionábamos desde el menú desplegable, donde las opciones son ahorrado energía, balanceado o rendimiento. En XFCE no tenemos una forma gráfica de hacerlo, pero podemos configurarlo igualmente, ingresando en una terminal, Power Profiles CTL. Tras dar Enter, nos muestra los tres modos, y con el símbolo asterisco el actualmente seleccionado. En este caso, balanceado. Si quisiera cambiarlo a Performance, copio y pego o ingreso Power Profiles CTL, Set Performance. Y de esta manera cambia el modo de energía. No de manera gráfica, pero con el mismo resultado. A modo de conclusión, Linux Mint 22.1 con escritorio XFCE resultó mejor de lo que esperaba. Quiero ser claro, si se dispone de un PC no muy antiguo y más de 4 GB de RAM, no tengo dudas, Cinnamon es la elección. Un escritorio más moderno, un mejor gestor de archivos, con acciones, spices o applets. Cinnamon, a ser el escritorio desarrollado por el propio Linux Mint, recibe mayor atención que el resto. De hecho, XFCE 4.20 hace un tiempo que está disponible y Mint continúa con la versión 4.18 al momento de realizar este video. Lo concreto es que con XFCE se necesitan bastante menos recursos, mientras que mantiene un buen rendimiento en multimedia, una buena elección base de aplicaciones, una forma tradicional de paquetería con opciones modernas y heredando de Debian Ubuntu un catálogo grande de aplicaciones que se pueden gestionar fácilmente con la muy buena tienda que dispone. Con la PC que realicé este video, seguiría eligiendo Cinnamon, con menos XFCE Edition. Este me parece una gran opción. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!